Bienvenidos a Alquimia, un espacio donde exploramos las sombras de la mente humana, los vínculos invisibles que nos atan y las historias que dejan huella en el alma. Aquí hablaremos de dolor, de heridas, de patrones ocultos, pero también de resiliencia, de conciencia y de transformación. Porque la alquimia no es solo un arte antiguo, es la capacidad de convertir la oscuridad en luz, el sufrimiento en aprendizaje y la herida en poder. Yo soy Vera y este es el primer viaje de alquimia. Este podcast es un espacio abierto para todos vosotros. Queremos ser ese faro en la oscuridad que te guía hasta el camino correcto. Para ello, tenemos a tu disposición un Discord y un mail que podrás encontrar en nuestras redes sociales. Todas las historias que escuches en este podcast son reales, siempre con el consentimiento de su protagonista. Hoy te contaré la historia de Ana, una historia marcada por la manipulación, el abandono y el amor condicionado, una historia sobre una madre que nunca estuvo realmente ahí. Cuando Ana era adolescente, sus padres se separaron y ella se convirtió sin quererlo en el campo de batalla entre los dos. La usaban como sparring, como si sus sentimientos no importaran. Ella, aún así, protegía a su hermano pequeño. Él no sabía nada de lo que pasaba en realidad, creció en una burbuja gracias a ella, pero eso hizo que no comprendiera ni viera todo el daño que recibía Ana. Lo que ella no sabía es que este silencio, esta invisibilidad, marcarían su vida para siempre. Con su madre la vida era un vaivén constante, de niña usada para malmeter, sobre todo cuando su padre tuvo una nueva relación, y cuando fue un poco más mayor, desechada, ya que su madre tuvo un bebé con su nueva pareja, así que Ana sobraba, pero para echarla necesitó disfrazarla de problemática y hacer que su entorno así lo creyera. Siempre que su madre necesitaba algo, Ana estaba ahí, pese a todo lo que le hacía, Ana estaba ahí. Pero cuando todo estaba bien, era desechada, olvidada e ignorada de nuevo. Cada año, cada intento, la misma historia. Ya adulta, Ana creyó que las cosas habían cambiado. Llamadas diarias, café, risas, un vínculo que parecía real. Pero un día Ana se puso muy mala. Vivía sola y no podía ni moverse. Tenía la esperanza de que ese nuevo vínculo hiciera que su madre viniera, la cuidara, la protegiera. Pero Ana de nuevo se vio sola. Empezó a notar un patrón en las llamadas. Nunca se hablaba de su vida, nunca había apoyo, solo un yo peor, yo más. Al principio, y con tal de seguir teniendo esa relación madre-hija, siguió apartando sus propios sentimientos, sus miedos, sus problemas y priorizándolos de ella. Pero la realidad es la que era. Las llamadas eran un desahogo de su madre. Y luego, cuando ella estaba bien, silencio. Cuando su madre estaba con su marido, desaparecía. Cuando todo iba bien, Ana no existía. La madre volvió a tener un conflicto con su hermano y otra vez convirtieron a Ana culpable. Usada como sparring de nuevo. El patrón se repetía una y otra vez. Parecía no tener fin, pero esta vez fue diferente. A Ana se le cayó la venda. Gracias a contar su historia, encontró el porqué, encontró el patrón. Ana puso límites y esta vez el silencio fue paz. La historia de Ana nos recuerda que no todas las madres saben amar, que no todos los vínculos son sanos y que el árbol familiar también se poda. Reconocer esos patrones es el primer paso para liberarse, para establecer límites, para cuidar de uno mismo. Te querrán hacer ver que es egoísmo, pero es autocuidado, es amor a ti, es amarte y cuidarte. Si alguien se enfada contigo por poner límites, es que se aprovechaba de que no tuvieras ninguno. La historia de Ana no es solo dolor. Es un recordatorio de que siempre podemos elegir cómo responder a lo que heredamos y cómo cuidarnos. ¿Qué crees que ocurre en esta historia? ¿Por qué crees que esta madre se comporta así? ¿Y por qué crees que Ana tardó tanto en poner límites? La madre muestra una necesidad constante de ser el centro de atención. Las llamadas giran siempre en torno a ella, yo peor, yo más. Utiliza a sus hijos como herramientas para desahogarse o para su juego de manipulación. Muestra una falta de empatía cuando Ana está enferma viviendo sola, no se moviliza para ayudarla. La madre Ana muestra un amor condicional y utilitarista, solo busca a Ana cuando necesita algo y cuando ya no le sirve, la vuelve a descartar. Este patrón es típico de padres con dinámicas narcisistas. Además, siempre coloca en Ana la culpa de los problemas familiares, incluso justificándose en cómo se comportaba de niña, cuando en realidad ese comportamiento estaba condicionado por la manipulación. Ante terceros, proyecta una imagen donde Ana es la problemática, mientras ella y su entorno quedan como víctimas. Echa a Ana de casa cuando forma una nueva familia, pero mantiene al hermano. Esto es muy típico de los narcisistas, el favoritismo selectivo. A uno lo protege, a otro lo rivaliza o lo rechaza.
Suele ocurrir que en madres narcisistas la hija mayor es vista como una amenaza o como un espejo incómodo, mientras que el hijo puede llegar a ser el preferido o el protegido y vivir una versión distinta de la madre. No asume errores, hay un culpable siempre externo. Su ex, Ana, nunca muestra autocrítica ni intención de reparar. Vive en un ciclo donde los conflictos se reciclan, pero ella siempre queda como la inocente, ella siempre es la víctima. El impacto en Ana es brutal, es gaslighting constante. Al hacerle creer que ella es la problemática, Ana duda de su percepción de la realidad. Normaliza el abuso al no poner límites. Ana refuerza la dinámica hasta el punto de que el resto de la familia asume como natural culparla de todo. Esto genera en Ana un vacío emocional, nunca recibió validación, apoyo ni amor incondicional, lo que genera dependencia de la aprobación materna y dificultad para reconocer vínculos sanos. Conclusión, la madre de Ana encaja en un perfil de madre narcisista con patrón manipulador y victimista, donde busca el control emocional de sus hijos, divide roles entre chivo expiatorio y el protegido, utiliza la culpa y la manipulación para mantener el poder. Este tipo de figura deja secuelas profundas, pero identificarlas como Ana empieza a hacer es el primer paso para sanar. En el perfil psicológico de Ana podemos ver que desde niña fue colocada en la posición de la culpable o la problemática. Este rol no dependía de sus actos, sino de la necesidad de su madre de tener a alguien sobre quien proyectar sus frustraciones. Crecer en este papel genera una autoestima frágil, dudas constantes y un sentimiento de no soy suficiente, haga lo que haga. Mientras es usada como sparring entre los padres, Ana protegía a su hermano menor, cargando con una responsabilidad que no le correspondía. Al ocultarle a él lo que sucedía, reforzó en sí misma la idea de que debía soportar sola todo el peso emocional. Esto crea un patrón de adultez donde tiene que cuidar a los demás sin poner límites, incluso a costa de sí misma. Aunque sufría desprecio, siempre volvía al lado de su madre, buscando ese amor que nunca recibió. Cada intento de reconciliación con su madre alimentaba esa esperanza infantil de ser querida incondicionalmente. Esto refleja una herida de abandono, seguir intentando reparar algo irrecuperable para no enfrentar el vacío. Al no poner límites, aprendió que ser usada, despreciada o culpada era lo normal. De adulta, esta normalización puede llevarla a repetir vínculos tóxicos, donde tolera actitudes injustas por miedo a perder el poco afecto recibido. En las llamadas con su madre nunca hablaba de su vida. Su rol era escuchar, absorber y consolar. Con el tiempo, Ana se dio cuenta de que su propia voz había sido silenciada, primero por su madre y luego por ella misma, acostumbrada a no ser escuchada. A pesar del dolor, Ana tiene un rasgo muy valioso, la capacidad de reflexionar y conectar los patrones. Ha empezado a reconocer que las dinámicas no son culpa suya. Este despertar puede convertirse en la base para sanar, poner límites y redefinir quién es fuera de ese rol impuesto por su familia. Conclusión, Ana es una mujer con heridas profundas de abandono, manipulación y desvalorización, pero también una fuerza silenciosa. Ha sobrevivido a la negación constante de su identidad, ha protegido a otros aun descuidándose a sí misma y, lo más importante, ha comenzado a despertar de la narrativa de su madre, abriendo la posibilidad de romper el ciclo. En términos psicológicos, Ana está en la transición de víctima a superviviente consciente, el paso más difícil pero también el más liberador. Estos son algunos rasgos de personas narcisistas. Siempre necesitan atención. No logran ponerse en el lugar del otro, aunque de entrada parezca que sí. Minimizarán tu dolor o lo compararán con el suyo. Todo acaba girando en torno a ellos, su vida, sus problemas, sus logros. Usan a los demás como recursos emocionales. Usan la culpa, el silencio, el chantaje o la lástima para lograr lo que quieren. Pueden llegar a crear confusión para que dudes de ti mismo. Niegan hechos, tergiversan o cambian la historia para que pienses que exageras. Siempre buscan a alguien a quien responsabilizar de lo que sale mal y nunca admiten errores, siempre es culpa de otro. Aunque hagan daño, se presentan como las víctimas de la situación y buscan compasión para evitar responsabilidades. A continuación, vamos a hacer un autotest para saber si estás lidiando con una persona narcisista. Primera pregunta. ¿Siento que mis emociones rara vez importan en la relación?
2. Cuando comparto algo doloroso, ¿esa persona lo minimiza o lo compara con su propio dolor? 3. ¿Suelo terminar las conversaciones sintiéndome agotado o culpable? 4. ¿Esa persona nunca admite sus errores y casi siempre me culpa a mí o a otros? 5. ¿Tengo la sensación de que me utiliza y que cuando ya no le sirvo desaparece? 6. ¿En público puede parecer encantador, encantadora, pero en privado me manipula o me degrada? 7. Al inicio me hacía sentir especial, pero luego empezó a ignorarme o descartarme. 8. Cuando logro algo bueno, en lugar de alegrarse, busca competir o rebajar mi éxito. 9. A menudo dudo de mi memoria o mi percepción porque me hace sentir que estoy exagerando o inventando. 10. Si digo no a sus demandas, ¿me hace sentir culpable o egoísta? Si respondiste sí en 3 o más, probablemente estás enfrente a alguien con rasgos narcisistas. Si respondiste sí en 6 o más, es muy posible que estés atrapado en una relación narcisista clara. Si respondiste sí en la mayoría, es momento de reflexionar sobre tus límites y tu salud emocional. Este test es solo algo orientativo. Si crees que estás siendo víctima de un narcisista, ponte en contacto con nosotras y estaremos encantadas de ayudarte. Hemos llegado al final de este viaje. Hoy hemos visto cómo las heridas invisibles pueden moldear una vida, pero también cómo reconocerlas nos da el poder de transformarlas. Recuerda, la alquimia comienza cuando ponemos conciencia, cuando dejamos de normalizar el dolor y aprendemos a poner límites. Gracias por acompañarme en este primer episodio. Si esta historia resonó contigo, no estás solo. Aquí hay un espacio para ti, para tus sombras y para tu luz. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuídate, obsérvate y nunca olvides que tú también puedes sanar.